Hola, hoy en Retrologando vamos a hacer un breve repaso por la obra de el gran maestro de la vanguardia del teatro español, Miguel Romero Estero. Miguel Romero Esteo nace en Montoro en 1930, en provincia de Córdoba, 1930, recorre diversidad de países, está en Francia y recaba en Málaga, donde termina pues, siendo profesor de la universidad en filosofía y letras y hasta que se jubila. La vida de Miguel Romero Esteo está como particular, o sea, aparte de, su, de sus piezas dramáticas y literarias, está llena de avatares singulares, como por ejemplo, él fue, esto es algo que Manuel Martínez Mediero lo cuenta muy bien en sus memorias, en sus recuerdos, él fue una especie de secretario personal de Carrero Blanco. Él, pues, Carrero Blanco, no sé por mediación de qué forma, hablaba con Miguel Romero Esteo y le consultaba sobre determinadas cuestiones. En lo relativo al teatro, Miguel Romero Esteo le contaba mentiras catedralicias, o sea, oye, esta obra no será peligrosa, no, que va, esta obra es divina. Cuando ya veían lo que había pasado, ya la obra estaba estrenada, ya no se podían echar para atrás, si acaso la podían prohibir, pero no impedir que ya lo hubiera visto gente. Tuvo esa relación, él terminó naturalmente despedido cuando ya se le cansaron de que el tío hiciera lo que quería. Miguel Romero Esteo fue un personaje muy particular, era un hombre muy humorístico, con un espíritu muy divertido, muy de humor, pero un aspecto de muy serio, de un hombre gruñón, de un hombre, no sé, un tanto irascible. Era un poco de cada cosa, era un hombre bueno, hacía lo que le parecía que debía hacer en cada momento. Yo recuerdo a propósito de un montaje que me comentó que él lo desatendía, que él se desentendía, que él no pensaba hacer nada y si acaso iría al estreno. Hablé con el director del montaje y el director del montaje me aseguró que iba todos los días a los ensayos, que seguía todos los ensayos y que estaba incluso apostillando cosas y aportando. A él le gustaba vivir a su manera, no fue una vida plena de felicidad, tampoco fue una vida miserable. Él vivió pues como quiso. Él siempre al principio con su madre, con su tía, después pues cuando fallecieron pues en soledad. Iba a ver todos los días las palomas. Acogió en los últimos tiempos a algunos inmigrantes en su casa que aprovechaban para desvalijarle todo lo que podían. Fue un hombre que en su línea, en su particular forma de ver la vida, fue muy honesto y fue muy coherente. En cuanto a su obra, comenzar diciendo que él siempre fue muy imbuido por la música y por la poesía. La música es un elemento esencial en su vida, él componía música, él muchas de sus obras pues contienen en los diálogos de los personajes, incluso las acotaciones, un lenguaje sonoro, musical determinado en la línea de lo que quiere expresar. Y la poesía, pues lo mismo que podemos decir de la música, es la forma verbalizada de alguna manera de transmitir la música. Él escribió poesía también, pero él, a la pregunta, ¿por qué haces teatro? En algunas ocasiones contestó, porque mira, yo quería hacer poesía, pero había muchos poetas. Narradores había muchos narradores. En cambio, el teatro que a mí me gustaría ver, no lo hacía nadie. Por eso me puse a hacer teatro. Una convención como otra cualquiera, porque él era un convencido del teatro, era un entusiasta del teatro. Él dirigió el teatro universitario y el aula de teatro de la Universidad de Málaga. Él ha tenido siempre mucha vinculación con los grupos que han trabajado su material y sus obras que en sí mismas, pues como elemento global, en especial las tragedias, que hablaremos después, pues lo cuestiona prácticamente todo, o sea, desde las formas teatrales en sí mismas, hasta el lenguaje mismo de transmisión entre los seres humanos, hasta todo. Es decir, ¿por qué él hace el idioma de los tartesos, por ejemplo? Pues porque él cree que el lenguaje humano convencional no llena todo lo que podría, que sí puede hacer mediante un lenguaje inventado, que sin significar evidentemente nada para el receptor, sí le puede transmitir unas connotaciones. Él, ya digo, reformula todo lo que en su investigación de escénica, reformula todo lo que es lo teatral, a base de pues elementos extraños que a él le parecen muy naturales, que pueden ser desde las mismas, lo que acabo de decir, del idioma de los tartesos, hasta la extensión de las obras, por ejemplo, pontificar lo que debe durar eso, debe durar, yo qué sé, un lustro, hacerlo, como ahora veremos,
hasta las mismas manifestaciones de momentos, de escenas concretos. Esto Luis Vera, Juan Hurtado, Rafael Torán, Carlos de Mesa, son gente muy experta en el asunto, que lo diría mejor que yo, pero en cualquier caso vamos a seguir un poco la línea de lo que es su obra, que empieza con Pizzicato Risorio y Gran Pavana de Lechuzos. Esta es una obra escrita en el año 61, esta edición en cátedra pues sale bastante después, y en ella, además de la obra en sí, pues nos transmite su poética, una especie de poética escrita por él mismo, donde comenta lo que para él consiste la grotescomaquia, que es la mayor parte de su obra, y lo que quiere hacer con el teatro. En esta línea de las grotescomaquias, la segunda obra escrita sería, en orden cronológico, Pontifical. Pontifical, que es estos dos tomos, tomo 1, tomo 2, bastante gruesecito. Esto tuvo una edición en los años 70, primero de los 70, que era 2 tomos de folio, así de gordo, escrito a máquina, por un lado, a mí me lo pasó Luis Riaza, y circulaba entre la gente, o sea, la gente conocía la obra, pero no se publicó en edición convencional hasta esta de Fundamentos que acabo de enseñar, la Biblioteca Romero Esteo, sus volúmenes 3 y 4. Esta publicación de la obra pues le significó el Premio Nacional de Literatura Dramática y a su vez el Premio Góngora de las Letras, que es el premio más importante de Andalucía y que no se había dado nunca a ningún autor de teatro. Pontifical es una travesura, como él decía, es una cosa que a él le parecía muy divertida. Empieza con unos elementos de animales que suceden en escena, mucha cuestión de crueldad, que si la sangre, que si los destrozos, un poco la línea de lo que es eso, la grotescomaquia. Estamos hablando de un grotesco, de un llevado al límite, de un excesivo. Entonces, pues en esta línea va Pontifical. Aquí tenemos la Patética de los Pendejos Santos y el Ánima Piadosa, esta edición primera también muy posterior a su redacción. Esto suele suceder con las obras de Miguel. Después encontramos quizá las 2 obras más conocidas de Romero Esteo, sobre todo la más representada sin duda, Paso Doble, quizá la obra entre comillas más convencional de Romero Esteo, siempre hablando en una posición relativa. Las obras de Romero Esteo ninguna es convencional, incluso las que pretenden serlo también se alejan de los parámetros propios de esos géneros, como veremos. Paso Doble es una obra pues muy representada, muy conocida, y El Barco de Papel, que es su aproximación al teatro infantil. Hay otras ediciones, pero esta de la Biblioteca Romero Esteo pues incluye los 2 títulos, está bastante bien. Aquí encontramos la Parafernalia de la Olla Podrida, de la Misericordia, de la Mucha Consolación, publicada en parte en la revista Estreno, en uno de los números iniciales, pero claro, esto es mucho más extenso. Esta Parafernalia es otra grotescomaquia, es la primera obra que él representó, aún de forma no completa, y encontramos una especie al modo de la cocina de Arnold Wesker, pero la cocina de un manicomio. O sea, los locos allí en la cocina van haciendo las cosas. Y claro, es un disparate, un desbarajuste, que después lo que nos plantea en la cuestión íntima, la cuestión última, sería pues el cuestionamiento de lo que entendemos por normalidad, ¿no? Le seguiría Las Fiestas Gordas del Vino y el Tocino. Aquí tenemos una edición primera en Júcar y aquí la correspondiente a la Biblioteca de Romero Esteo, más amplia, como se puede ver, aunque el texto yo no recuerdo que tenga grandes variantes. Esta, por lo visto, fue la primera obra publicada, es pues un tema pues celestinesco. Aquí aparece una especie de la Celestina, de alguna manera, con la crueldad, con la bestialidad de la grotescomaquia y por supuesto en un delirio diferente. Otro libro también publicado en su momento dentro de un género, el vodevil de la pálida rosa. Como decía, de vodevil, pues realmente sí, para él es un vodevil porque él entiende las cuestiones de una manera. Aquí lo tenemos en la edición en la edición más reciente. Esto sí, esta sí se ve que hay diferencia de amplitud y eso que son de la misma editorial. O sea, aquí hay una extensión de texto muy superior a la primera de este vodevil. La siguiente sería Horror Vacui, que es un ejercicio que ya lo ha hecho con otras obras, de estructura de círculo vicioso, de estructura circular, donde van sucediéndose una serie de escenas que tienen una serie de elementos en común y que termina pues como empieza. Aquí hablamos de el ambiente anecdótico de unas nobles con unas gallinas allí, que quería que pusieran los huevos de otra manera, que pusieran más huevos. Horror Vacui, que aquí tenemos esta otra edición también,
en la edición canónica, la edición de la biblioteca del propio Miguel, que publicó con Diputación de Córdoba y con Editorial Fundamento. Y tendríamos otro libro, este es un libro que publicó en la Universidad de Málaga, en el aula de cultura, con Francisco Corpa, que contiene tres obras de teatro: Antigua y Noble Historia de Prometeo, El Héroe con Pandora la Pálida, El Barco de Papel, que ya lo hemos referenciado antes a propósito, en la edición que viene a propósito con El Paso Doble, y La Oropéndola, que la tenemos aquí. Estos son unas obras distintas un poco a la grotescomaquia, en el sentido de que no son tan extremas. Sí son en la línea de cuestionamiento de todo, como Miguel Romero Teo, es una vanguardia que lo cuestiona todo, pero en este caso no son específicamente lo que sería la grotescomaquia, como de alguna forma tampoco lo son, esta ya la hemos referenciado, Las Tinieblas de la Madre Europa o Las Naranjas de la Tropa, que lo tenemos aquí en otra edición también, junto al Cíclope de Francisco Nieva. Esto es la obra más breve de Romero Teo, una escena donde, pues bueno, imaginar, ya del título de Tinieblas de la Madre Europa ya se va un poco preludiando de qué va. Tinieblas de la Madre Europa, La Naranja de la Tropa, pues El Chocolate del Loro, visto desde la perspectiva de Romero Teo. Y llegamos a la última de las obras, digamos, en clave de humor, Romero Esteellano, como se diga, que se llama Manual de Bricolaje. Está en la primera edición en la revista Acotaciones de la Real de Madrid. Hay otra correspondiente a la biblioteca de Miguel Romero Teo. Esto él pretendía hacer una comedia comercial. Él, de hecho, la tilda de comedieta, y el prologuista de esta edición, Óscar Cornago, que prologa esta edición, así lo dice: esto es una comedieta, pretende ser una comedia comercial, pero claro, siempre visto también de la perspectiva de Romero Teo, tan peculiar y tan personal como sus tragedias. De sus tragedias hay referencias a diversas. Realmente se conocen dos: la voluminosa Tartesos, esta edición de Pipirijaina, con Diputación de Málaga, con todas las liturgias que van componiendo este espectáculo, que debería durar también, pues eso, debería durar pues una dictadura. O sea, una cosa tremenda, porque claro, es muy largo y está en el idioma de los tartesos, expresadas como las tragedias. Es decir, las tragedias en general, como esta otra liturgia de Gárgol y Rey de Reyes. Esta es la otra tragedia que se conoce, que está publicada, pues sigue las mismas pautas de Tarteso. Es decir, él propone como que el origen de la civilización occidental y española por extensión proviene de ese mundo de los tartesos, donde hay pues unas cuestiones no solo lingüísticas, sino espirituales y de vida cotidiana muy diferentes a lo que conocemos. La obra de Romero Teo se completa, pues, con, ya he dicho antes, con su poesía, con sus composiciones musicales y con su prosa. Hay dos novelas inéditas, no están publicadas, yo no las conozco, pero sí los relatos, los cuentos que escribió, Territorios Malacos, que es este librito que tengo aquí en la mano, que trae pues todos los cuentos que fue publicando a lo largo de los años, en distintas revistas, periódicos, en distintos sitios. Y los Territorios Malacos son curiosos de conocer, o sea, es una forma nueva de acceder y de interpretar aquello que aparece en el teatro Romero Teo, no de todo, pero sí en buena medida. Y por último también decir su labor ensayística, que hay montañas de artículos, de conferencias publicadas, pero el libro más importante de su trayectoria ensayística es Tartesos y Europa, donde pues abunda en eso que acabo de decir, de que él considera que Tarteso era el origen de la cultura occidental europea en particular. Tras su fallecimiento, para desdicha colectiva, pues se ha hecho un libro, Miguel Romero Teo Esencial, donde se analizan diversas facetas de su producción, de su creación, de su vida, y aparte de incluir fotos, partituras, como por ejemplo, no sé si se ve bien, pero aquí hay una serie de partituras, también se incluye una obra que dice atribuida, esta sería de Lentejas y Garbanzos, quizás sería la primera obra que había escrito, que se ve como un mecanoscrito lleno de anotaciones a mano, todo lleno de anotaciones, de tachones, y esto pues se incluye en este volumen último, el Miguel Romero Teo Esencial, que naturalmente recomendamos a todos. Esperamos que tenga buena acogida, y aquí dejamos nuestro recorrido un tanto simplista y por supuesto insuficiente
y bastante a buena pluma por la obra de Miguel Romero Esteo. Si os ha interesado, pues darle al icono del me gusta y ya sabéis, podéis suscribiros para ir recibiendo puntualmente los vídeos que subimos en este canal nuestro, que es vuestro. Hasta otra.